Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno, en cómo funcionan nuestros músculos esqueléticos. Vamos a usar como guía material clave de fisiología. La idea es entender cómo algo que pensamos, se convierte en movimiento. Desde lo más grande, la estructura, hasta las moléculas chiquititas. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar qué pasa exactamente bajo la piel cuando, levantamos una taza o salimos a correr? Es fascinante, la verdad. Vamos a ver la arquitectura del músculo, ese baile molecular que genera la fuerza y cómo se adapta a todo. Ok, empecemos a desglosar esto. A ver, lo básico primero. El músculo esquelético. Es una parte importantísima de nuestro cuerpo, ¿no? Como el 40%. Así es. Y está formado por miles y miles de fibras. Imagínalas como cables muy finos, delgaditos. La mayoría recorre el músculo de un extremo a otro. Fibras. ¿Y cada fibra qué es exactamente? Cada fibra es una célula muscular, una célula individual, y está envuelta en su propia membrana, que llamamos sarcolema. Sarcolema. Sí, piensa que es como la piel de esa célula, pero tiene una capa extra por fuera, fuerte, con colágeno. Y en los extremos, esa envoltura se fusiona con las fibras del tendón. Ah, claro, los tendones que son los que unen el músculo al hueso. Exacto. Esas son como las cuerdas que transmiten la fuerza. Ok, entonces dentro de cada fibra, ¿qué encontramos? Dijiste que se vuelve más complejo. Sí, ahí dentro hay cientos o miles de estructuras aún más finas. Las miofibrillas. Las miofibrillas, aquí es donde está la acción, ¿verdad? La maquinaria. Justo ahí. Cada miofibrilla es, a su vez, un paquete de proteínas todavía más delgadas, los filamentos. Y hay dos tipos principales. Actina y miosina, supongo. Esos mismos. Filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina. Imagina que metes los dedos de una mano entre los de la otra. Entrelazados. Exacto. Esa disposición intercalada es lo que le da al músculo ese aspecto estriado, esas bandas claras y oscuras que se ven al microscopio. Ajá. Las bandas claras, que son las bandas I, creo, tienen solo actina. Y las oscuras, las A, tienen miosina y también los extremos de la actina que se superponen. Correcto. Y de esos filamentos gruesos, de la miosina, salen unas proyecciones muy importantes. Los puentes cruzados. Esos son como bracitos, digamos, que van a interactuar con la actina. Para tirar de ella. Justamente, para tirar de ella durante la contracción. La actina, por su parte, está anclada en unas estructuras llamadas discos Z. Discos Z. Sí, y estos discos Z marcan los límites de la unidad funcional básica del músculo. O sea, el segmento de miofibrilla que va de un disco Z al siguiente. Eso es el sarcómero. El sarcómero, la unidad mínima de contracción, entonces. ¿Y su tamaño importa? ¿La longitud? Muchísimo. En reposo mide más o menos unas 2 micras. Y resulta que esa longitud es la ideal. ¿Ideal para qué? Para generar la máxima fuerza de contracción. Es como el punto justo donde la superposición entre actina y miosina permite que la mayor cantidad posible de esos puentes cruzados, de esos bracitos, puedan engancharse y tirar. Entendido. Tenemos actina, miosina, disco Z, sarcómero. Mencionaste otra proteína antes, la titina. Suena grande. ¿Lo es? Es una molécula proteica gigantesca y muy elástica, como un resorte molecular enorme. ¿Y qué hace exactamente? Pues tiene dos funciones clave. Una, actúa como un armazón, manteniendo los filamentos de miosina bien centrados en el sarcómero, en su sitio. Y dos, le da elasticidad al músculo. Ayuda a que el sarcómero vuelva a su longitud normal después de contraerse o estirarse. Como un muelle que lo devuelve a su posición. Algo así, sí. Se une al disco Z por un lado y a la miosina por el otro. Bien. Y entre todas estas miofibrillas, llenas de filamentos, ¿qué más hay dentro de la fibra? El sarcoplasma. El sarcoplasma sí. Es el fluido intracelular, el citoplasma de la célula muscular. ¿Y qué contiene? Pues lo típico de una célula, iones como potasio, magnesio, enzimas, pero sobre todo, fíjate, tiene muchísimas mitocondrias. Las centrales energéticas. Exacto. Están ahí pegaditas a las miofibrillas, listas para producir grandes cantidades de ATP, que es la energía que necesita el músculo para contraerse. Y falta una estructura importante, creo.
el retículo sarcoplásmico. Fundamental. Es una red interna de túbulos, una versión muy especializada del retículo endoplásmico de otras células. ¿Y su función? Su función es crítica, almacenar iones calcio. Y no solo almacenarlos, sino también liberarlos cuando llega la señal, y luego volver a recogerlos, a recapturarlos. Es, digamos, el que controla el interruptor de encendido y apagado de la contracción. El calcio. Entonces es la clave para iniciar todo. Totalmente. Si la liberación de calcio de este retículo, la contracción no empieza. Perfecto. Creo que ya tenemos una buena imagen de la estructura. Ahora, sigamos el proceso paso a paso. ¿Cómo arranca la contracción? Todo empieza con una señal del sistema nervioso. Un impulso eléctrico, lo que llamamos un potencial de acción, que viaja por una neurona motora, un nervio. Esa neurona llega hasta la fibra muscular y ahí, Libera algo, ¿no? Un neurotransmisor. sí, libera acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y qué hace? Esa acetilcolina se une a unos receptores específicos en la membrana de la fibra muscular, en el sarcolema. Y esa unión abre unos canales ¿Canales para qué? para que entren iones sodio a la célula muscular. Entra un montón de sodio. Y esa entrada de sodio, que es carga positiva, cambia el voltaje de la membrana localmente. Exacto, crea una despolarización local. Y esa despolarización es suficiente para abrir otros canales cercanos, unos canales de sodio que son sensibles al voltaje. Y eso dispara un potencial de acción, pero ahora en la propia fibra muscular, como una onda eléctrica que recorre el músculo. Justo eso. Ese potencial de acción viaja por toda la superficie de la membrana muscular. Y no solo por la superficie, se mete hacia adentro de la fibra. Hacia donde está el retículo sarcoplásmico que mencionamos. Precisamente, el potencial de acción viaja por unos túbulos especiales, los túbulos T, que están en contacto con el retículo sarcoplásmico. Y esa señal eléctrica que llega. Es la que le dice al retículo sarcoplásmico, libera el calcio. Y el retículo, bueno, obedece y libera grandes cantidades del calcio que tenía guardado. Y ese calcio inunda el sarcoplasma llegando a las miofibrillas. Exacto. Ahí está, el calcio como la llave que abre la puerta a la contracción. Correcto. Esos iones calcio son los que inician las fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina. Hacen que puedan interactuar. Y entonces se produce el deslizamiento de los filamentos que vimos antes. El proceso contráctil en sí. Los filamentos se deslizan unos sobre otros, el sarcómero se acorta y el músculo entero genera tensión o se acorta. ¿Y cómo se retiene? ¿Cómo se relaja el músculo? Pues tan rápido como empieza casi. Una fracción de segundo después de la liberación, el calcio tiene que desaparecer del sarcoplasma. ¿Y cómo desaparece? Hay una bomba muy eficiente en la membrana del retículo sarcoplásmico, una bomba de calcio. Que usa energía, supongo, ATP. Sí, usa ATP para bombear activamente el calcio desde el sarcoplasma, de vuelta hacia el interior del retículo. Lo guarda de nuevo, digamos. Y al bajar la concentración de calcio, Cesa la interacción entre actina y miosina. Los puentes se sueltan, los filamentos vuelven a su posición de reposo y el músculo se relaja, hasta que llegue el próximo potencial de acción. fascinante el control tan preciso con el calcio. Ahora, metamos la lupa en ese deslizamiento molecular. La teoría de la cremallera, o como decías, del golpe de remo. Sí, se llama mecanismo de deslizamiento de los filamentos. La idea clave es esa. Los filamentos en sí no cambian de longitud, no se encogen. Sino que se deslizan. Se deslizan unos sobre otros. Los filamentos delgados de actina son traccionados hacia el centro del sarcómero por esas cabezas de miosina, los puentes cruzados. Como si remaran sobre la actina. Exactamente como eso. Las cabezas de miosina actúan como remos. Se enganchan a la actina, realizan un movimiento, un golpe de fuerza o golpe activo. Tiran de la actina, luego se sueltan, vuelven a su posición original, se enganchan un poco más adelante en la actina y repiten el ciclo. Y ese golpe de fuerza, ¿qué lo impulsa? Mencionaste el ATP. La energía viene directamente de la hidrólisis del ATP, de romper esa molécula. Cada cabeza de miosina tiene una característica especial. Funciona como una enzima. ¿Una ATPasa? Correcto, una ATPasa. Puede romper, hidrolizar el ATP en ADP y fosfato, y al hacerlo, captura la energía liberada. Y la almacena. La almacena, sí, como si tensara un resorte. La cabeza queda cargada de energía. Y cuando tiene la oportunidad,
O sea, cuando el sitio de unión en la actina está disponible gracias al calcio, Se une a la actina. se une. Y esa unión provoca que la cabeza cambie de forma, liberando la energía almacenada y produciéndose movimiento angular, el golpe de fuerza, que tira de la actina. Entiendo. La miosina es el motor molecular. ¿Y la actina? ¿Cómo es ese filamento? El filamento de actina es como el cable o la pista. Su esqueleto es una doble hélice. Imagina dos collares de perlas, enrollados uno sobre otro. ¿Y las perlas? Cada perla es una molécula de proteína llamada G-actina, actina globular. Estas se unen en cadena, polimerizan para formar la F-actina, actina filamentosa. Y lo importante es que cada molécula de G-actina tiene un punto específico, un sitio activo. El sitio donde se engancha la cabeza de miosina. Ese mismo es el punto de interacción. Pero antes dijiste que esos sitios no siempre están disponibles, que el calcio los controla. Exacto. Aquí entran otras dos proteínas que están asociadas al filamento de actina. Son la tropomiosina y la troponina. A ver, La tropomiosina es una molécula larga y filamentosa. Se enrolla siguiendo la hélice de actina, y en estado de reposo, cuando no hay calcio, tapa los sitios activos. justo, se coloca físicamente encima de los sitios activos de la actina, bloqueando el acceso a las cabezas de miosina, como poner una cinta adhesiva sobre los puntos de anclaje. ¿Y la troponina dónde entra? Y la troponina es un complejo de 3 proteínas más pequeñas que está unido a intervalos regulares tanto a la actina como a la tropomiosina. Y una de esas partes es la que siente el calcio, ¿verdad? Exacto. La troponina C. Exacto. La troponina C tiene sitios de unión para los iones calcio. Cuando el nivel de calcio en el sarcoplasma sube por la liberación desde el retículo, El calcio se une a la troponina C. se une. Y esa unión provoca un cambio en la forma de todo el complejo de troponina. Es como si al unirse el calcio, la troponina tirara de la tropomiosina a la que está unida. Y al tirar de ella, La desplaza. La mueve un poquito hacia el surco de la hélice de actina, lo suficiente para dejar al descubierto los sitios activos que antes estaba tapando. ahí está la conexión completa. Calcio, troponina C, cambio en troponina, tira de tropomiosina, destapa sitios activos de actina, miosina puede unirse. Perfectamente resumido. Ese es el mecanismo de regulación. Una vez que los sitios activos están libres, las cabezas de miosina, cargadas de energía, que andan cerca, son atraídas y se unen. Y ahí viene el golpe de fuerza. Ahí viene el golpe de fuerza, que tira de la actina. Inmediatamente después del golpe, la cabeza libera los productos de la hidrólisis, el ADP y el fosfato. Y queda pegada a la actina. Queda unida, sí. Pero entonces ocurre algo crucial para que el ciclo continúe. ¿Qué necesita? Necesita que se le una una nueva molécula de ATP. Ah, o sea, el ATP no solo da la energía para el golpe, al ser hidrolizado antes, sino que también se necesita ATP fresco para soltar la actina. Correcto. La unión de una nueva molécula de ATP a la cabeza de miosina provoca que ésta se separe de la actina. Es como si el ATP fuera la llave para desacoplarla. Y una vez separada, Hidroliza ese nuevo ATP, captura la energía, y la cabeza vuelve a su posición cargada o amartillada, lista para unirse a otro sitio activo más adelante en la actina y dar otro golpe de fuerza. y este ciclo de engancharse, tirar, soltarse, recargarse se repite mientras haya calcio y ATP. Exactamente. Miles de cabezas de miosina en cada filamento grueso hacen esto de forma asincrónica, como remeros en una galera, tirando continuamente del filamento de actina hacia el centro del sarcómero. Y cuantas más cabezas estén interactuando al mismo tiempo, mayor será la fuerza que genere el músculo. Impresionante. Ahora, toda esta maquinaria consume ATP a lo loco, ¿no? Mencionaste que las mitocondrias lo fabrican, pero ¿cómo se mantiene el ritmo durante un ejercicio intenso? Las reservas de ATP directo apenas duran. Un par de segundos, sí, si el esfuerzo es máximo. Pero el músculo es muy previsor. Tiene sistemas de respaldo muy rápidos para regenerar ese ATP. ¿Cuáles son? Hay 3 fuentes principales, digamos, que entran en juego según la intensidad y duración del esfuerzo. La primera, la más inmediata, es la fosfocreatina. Fosfocreatina. Sí, es otra molécula que almacena energía en un enlace fosfato de alta energía, incluso más potente que el del ATP. Está ahí, lista en el músculo. ¿Y cómo funciona? Cuando el ATP se gasta y se convierte en ADP, una enzima toma el fosfato de la fosfocreatina y se lo pasa al ADP, y listo, vuelves a tener ATP. Es casi instantáneo. Como una batería de emergencia súper rápida.
Exacto, pero dura poco. La combinación de ATP y fosfocreatina da para unos 5 a 8 segundos de contracción máxima, ideal para un sprint cortito, un salto, un levantamiento muy pesado. ¿Y después qué, si el esfuerzo continúa? Entra en juego la segunda fuente, la glucólisis. ¿La degradación de la glucosa? ¿Sí? Específicamente del glucógeno, que es la forma en que el músculo almacena glucosa. La glucólisis rompe el glucógeno para producir ATP y tiene una ventaja importante. ¿Cuál? Puede ocurrir sin oxígeno. Es anaeróbica. Ah, claro. Por eso podemos hacer esfuerzos intensos aunque no nos llegue suficiente oxígeno momentáneamente. Exacto. Es bastante rápida generando ATP, como 2.5 veces más rápida que la siguiente fuente. Permite mantener contracciones intensas durante, quizás hasta un minuto. Pero tiene un límite. Sí, su subproducto principal es el ácido láctico, y su acumulación contribuye a la fatiga. No es sostenible a largo plazo. Es como un turbo que se agota. Entonces, para esfuerzos más largos necesitamos la tercera fuente. ¿Necesitamos la tercera? El metabolismo oxidativo. Este es el proceso que ocurre dentro de las mitocondrias. Y este sí necesita oxígeno. Sí o sí. Usa oxígeno para quemar los productos finales de la glucólisis, como el ácido pirúvico, y también otros combustibles como los ácidos grasos, grasas e incluso aminoácidos, proteínas. Y produce mucho ATP. Muchísimo más que las otras dos vías. Es la fuente principal de energía, más del 95%, para la actividad muscular sostenida, para la resistencia. El motor diésel, digamos. Jaja, sí, es una buena analogía. Es más lento para arrancar y producir ATP, pero es muy eficiente y puede durar horas, siempre que haya oxígeno y combustible, principalmente grasas para esfuerzos muy largos y una mezcla de grasas y carbohidratos para duraciones intermedias. 3 sistemas energéticos complementarios. Y de toda esa energía química que se consume, ¿cuánta se convierte en trabajo mecánico útil, en movimiento? Pues la eficiencia no es muy alta, la verdad. En el mejor de los casos es inferior al 25%. ¿Solo un cuarto? ¿Y el resto? El resto, más del 75%, se disipa como calor. Por eso nos calentamos tanto al hacer ejercicio. Exactamente. Es el precio termodinámico de la contracción muscular. Esa ineficiencia es la que genera el calor corporal durante la actividad física. La máxima eficiencia, por cierto, se alcanza a velocidades de contracción moderadas. Interesante. Cambiamos un poco de escala. Si observamos la contracción del músculo completo, en el laboratorio se pueden inducir espasmos únicos. Y hay 2 tipos principales de contracción que se miden, ¿no? Isométrica e isotónica. Correcto. Son 2 maneras de estudiar cómo se comporta el músculo. Una contracción isométrica significa misma longitud. O sea, el músculo se tensa pero no cambia de largo. Exacto. Como cuando intentas levantar algo demasiado pesado o empujas contra una pared. Generas fuerza, tensión, pero no hay acortamiento visible. Lo que medimos ahí es la fuerza. ¿Y la isotónica? Isotónica significa misma tensión. Aquí el músculo sí se acorta y lo hace moviendo una carga que se mantiene constante. Como levantar una pesa del suelo. La tensión para moverla es constante, pero el músculo se acorta. Justo. En este caso lo que medimos es el grado y la velocidad de acortamiento. Ambos tipos de contracción son importantes, pero para comparar características entre músculos se suele usar más el sistema isométrico. Y hay diferencias enormes entre músculos, ¿verdad? En cuanto a la rapidez, por ejemplo. Sí, fíjate, un músculo que mueve el ojo puede completar una contracción isométrica en menos de 150 milésimas de segundo. Rapidísimo. ¡Wow! El gastrocnemio, el gemelo de la pantorrilla, tarda como 115 milésimas de segundo. Y el sóleo, que está debajo y es más postural, tarda mucho más, como 1/5 de segundo. ¿Y a qué se deben esas diferencias tan grandes? Se deben principalmente al tipo de fibras musculares que predominan en cada músculo. Esto se relaciona con lo que hablábamos antes de la energía. Hay fibras adaptadas para la rapidez y otras para la resistencia. Las fibras rápidas y lentas, tipo 2 y tipo 1. Exacto. Aunque todos los músculos tienen una mezcla, la proporción varía muchísimo. Las fibras lentas, tipo 1, también llamadas rojas. ¿Por qué rojas? Porque tienen mucha mioglobina. Es una proteína parecida a la hemoglobina de la sangre que almacena oxígeno dentro de la fibra muscular y tiene color rojo. Ah, claro.
Estas fibras lentas son más pequeñas, tienen una red de capilares sanguíneos muy densa para recibir mucho oxígeno, un montón de mitocondrias para usar ese oxígeno, metabolismo oxidativo y son muy resistentes a la fatiga, ideales para actividades sostenidas como mantener la postura. Como el sóleo que mencionaste. Por ejemplo. Y luego están las fibras rápidas, tipo 2 o blancas. Blancas por tener menos mioglobina. Sí, tienen menos mioglobina y menos dependencia del oxígeno inmediato. Son más grandes, lo que significa que pueden generar más fuerza. Tienen un retículo sarcoplasmático muy extenso para liberar calcio súper rápido. Y dependen más de la glucólisis para obtener energía rápida. Correcto. Tienen muchas enzimas glucolíticas. Son perfectas para movimientos rápidos y potentes, pero se fatigan mucho antes. Piensa en los músculos para un sprint o un salto. Y la mayoría de nuestros músculos son una mezcla de ambas. Sí, la proporción varía genéticamente y también se adapta un poco con el entrenamiento, pero en general cada músculo está especializado por su mezcla de fibras. Fascinante. Ahora, ¿cómo hace el sistema nervioso para controlar cuánta fuerza genera un músculo? No siempre usamos toda la fuerza posible. No, claro que no. El control es muy fino. El cerebro gradúa la fuerza muscular principalmente de dos maneras, usando lo que llamamos unidades motoras. ¿Qué es una unidad motora exactamente? Es una única neurona motora que sale de la médula espinal y el conjunto de todas las fibras musculares que esa neurona inerva. O sea, una neurona puede controlar varias fibras musculares. Sí, en músculos que requieren un control muy preciso, como los de la laringe o el ojo, una neurona puede controlar apenas 2 o 3 fibras. Pero en músculos grandes y de control menos fino, como el sóleo, una sola neurona puede llegar a inervar cientos de fibras. Vaya diferencia. Sí, el promedio quizás esté en unas 80-100 fibras por unidad motora. Y las fibras de una misma unidad no están agrupadas, sino dispersas por el músculo. ¿Y cómo usa el cerebro estas unidades para graduar la fuerza? ¿Dijiste dos maneras? La primera es la sumación de fibras múltiples, o reclutamiento. Reclutar más unidades. Exacto. Para una contracción débil, el cerebro activa solo unas pocas unidades motoras, y generalmente empieza por las más pequeñas, las que tienen menos fibras y son más fáciles de excitar. Es el principio de tamaño. Empieza por lo fácil. Eso es, si se necesita más fuerza, el cerebro va reclutando progresivamente unidades motoras más grandes que controlan más fibras y generan más fuerza. Es como ir añadiendo más trabajadores a la tarea. Y además, no las activa todas perfectamente a la vez, sino de forma un poco asincrónica, lo que ayuda a que la contracción sea suave. ¿Y la segunda manera de graduar la fuerza? Es la sumación de frecuencia. Aquí no se trata de cuántas unidades se activan, sino de cuán rápido se envían los impulsos nerviosos a cada unidad motora que ya está activa. ¿Aumentar la velocidad de los disparos de la neurona? Sí. Si un impulso llega a la fibra muscular antes de que ésta se haya relajado completamente del impulso anterior, la nueva contracción se suma a la que quedaba. ¿Como si se montaran una sobre otra? Justo. Y si aumentas mucho la frecuencia, los impulsos llegan tan rápido que las contracciones individuales se fusionan. La fibra no tiene tiempo ni de empezar a relajarse entre estímulos. ¿Y qué pasa entonces? Se produce una contracción continua, suave y máxima. Eso se llama tetanización. Es el estado en el que el músculo alcanza su máxima fuerza de contracción posible. Tetanización. Suena intenso. Lo es la máxima capacidad de generar fuerza de esa fibra o unidad motora. En promedio, un músculo puede generar una fuerza tetánica máxima de unos 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado de sección transversal. ¡Wow! Hay otro efecto curioso, el efecto Trepe o de escalera. ¿Qué es eso? Ah, sí. Eso se observa a veces cuando un músculo empieza a contraerse después de un periodo de reposo largo. Si le das estímulos repetidos de la misma intensidad, las primeras contracciones son un poquito más débiles y la fuerza va aumentando gradualmente en las siguientes, como peldaños de una escalera, hasta que alcanza una meseta. ¿Y por qué pasa? No está del todo claro, pero la teoría más aceptada es que se debe a un aumento progresivo de la concentración de calcio dentro de la célula. Como si la bomba que recaptura el calcio no fuera 100% eficiente al principio y se acumulara un poquito más de calcio con cada contracción, haciendo las siguientes un poco más fuertes, hasta que se estabiliza. Entendido. ¿Y el tono muscular? Esa tensión que tienen los músculos incluso cuando estamos relajados. Sí, el tono muscular basal. No es que las fibras estén contrayéndose solas al azar. Se debe a impulsos nerviosos de muy baja frecuencia que vienen constantemente desde la médula espinal. Siempre activos. Sí.
Son señales que mantienen algunas unidades motoras ligeramente activas, de forma rotatoria, para que el músculo esté listo para responder. Este tono está controlado en parte por el cerebro y también por señales que vienen de los propios músculos, de unos receptores llamados husos musculares. Y finalmente, la fatiga. ¿Por qué nos cansamos cuando hacemos ejercicio intenso o prolongado? La fatiga muscular es compleja y multifactorial. A nivel de la fibra, parece correlacionar mucho con el agotamiento de las reservas de glucógeno. Se acaba el combustible rápido. Claro, pero también puede ser por la acumulación de productos metabólicos, como el ácido láctico o iones fosfato, que interfieren con el proceso contráctil o la liberación de calcio. O incluso por una disminución en la capacidad de la neurona para seguir liberando acetilcolina eficientemente, fatiga de la unión neuromuscular. ¿Y la falta de oxígeno? También puede contribuir, sobre todo si se interrumpe el flujo sanguíneo al músculo, lo que limita el metabolismo oxidativo y la llegada de nutrientes. Es una combinación de factores que hacen que la fibra ya no pueda mantener el mismo nivel de rendimiento. Es increíble lo adaptables que son los músculos. Se remodelan constantemente. Totalmente. Es una de sus características más notables. Cambian su diámetro, a veces su longitud, su fuerza, su vascularización, incluso la proporción de tipos de fibra. Se adaptan a la función que les pedimos. Y lo hacen relativamente rápido, en cuestión de semanas. El ejemplo más claro es la hipertrofia, el aumento de masa muscular con el entrenamiento de fuerza. ¿Cómo ocurre? Principalmente, no es que aumente el número de fibras musculares. Lo que pasa es que cada fibra individual se hace más grande. Más gruesa. Sí, dentro de cada fibra, aumenta el número de miofibrillas, o sea, más filamentos de actina y miosina. Eso es la hipertrofia de fibra. Ocurre sobre todo cuando sometemos al músculo a contracciones contra una carga elevada, como al levantar pesas. Y junto con eso, también mejoran los sistemas enzimáticos que producen energía. Y lo contrario, si dejamos de usar un músculo. La atrofia. Exacto. Atrofia es la disminución de la masa muscular. Si un músculo no se usa, las proteínas contráctiles empiezan a degradarse a un ritmo mayor del que se sintetizan. Y la fibra se encoge. Se encoge, pierde fuerza. Pasa muy rápido con la inmovilización, por ejemplo, si te ponen una escayola. Parece que hay una vía molecular específica, llamada ubiquitina proteasoma, que se activa para degradar las proteínas musculares durante la atrofia. Y no solo cambian en grosor, también pueden ajustar su longitud. Si mantienes un músculo estirado de forma crónica, ¿Se alarga? sí, puede añadir nuevos sarcómeros en los extremos de las fibras, como si añadiera eslabones a la cadena. Y al revés, si se mantiene acortado mucho tiempo, puede eliminar sarcómeros de los extremos. Se adapta a la longitud funcional que necesita. ¿Y es posible que aumente el número de fibras? ¿La hiperplasia? Es mucho más raro en humanos adultos. La hipertrofia, fibras más grandes, es el mecanismo principal. Sin embargo, en condiciones muy extremas de generación de fuerza, se ha visto algún indicio de que podría haber un pequeño aumento en el número de fibras, quizás por la división longitudinal de fibras que previamente se habían hipertrofiado mucho. Pero no es lo habitual. ¿Qué pasa si se daña el nervio que va al músculo? La denervación. Eso es muy grave para el músculo. Sin las señales nerviosas que le dicen que se contraiga, la atrofia empieza casi de inmediato y es muy severa. ¿Se puede recuperar? Si la conexión nerviosa, reinervación, se restablece en los primeros meses, sí, la recuperación puede ser buena. Pero si pasa mucho tiempo, más de 1 año o 2, los cambios degenerativos en las fibras pueden ser irreversibles. ¿Y qué pasa con el músculo al final? En la atrofia final por denervación, gran parte de las fibras musculares son reemplazadas por tejido fibroso y adiposo, grasa. Y este tejido fibroso tiende a cortarse con el tiempo, lo que puede llevar a contracturas limitando el movimiento de la articulación. Hay casos interesantes como después de la polio, que destruye algunas neuronas motoras. Las neuronas motoras que sobreviven pueden extender nuevas ramas para adoptar a las fibras musculares que quedaron huérfanas. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Se forman unidades motoras mucho más grandes de lo normal, llamadas macrounidades motoras. Esto ayuda a recuperar parte de la fuerza perdida, pero a costa de perder fineza y precisión en el control del movimiento. Hablando de consecuencias de la falta de ATP, eso nos lleva a la rigidez cadavérica, el rigor mortis, ¿verdad? Exactamente. Ocurre unas horas después de la muerte. Los músculos se quedan contraídos y rígidos. ¿Por qué? Porque se agota todo el ATP.
Y como vimos, se necesita ATP no solo para energizar la contracción, sino también para que las cabezas de miosina se separen de la actina durante la relajación. Sin ATP se quedan Se pegadas. quedan enganchadas en el estado de rigor, y el músculo entero se pone rígido. Esta rigidez dura hasta que las propias proteínas musculares empiezan a degradarse por las enzimas celulares, un proceso llamado autólisis, que suele ocurrir entre 15 y 25 horas después. Entendido. Cambiando un poco de tema, pero relacionado, los músculos no flotan en el vacío, tiran de los huesos para movernos. ¿Cómo funciona esa mecánica? Funcionan como sistemas de palancas. La biomecánica o cinesiología estudia esto. ¿Dónde se inserta el músculo en el hueso? ¿A qué distancia está de la articulación, que actúa como punto de apoyo o fulcro? La longitud del hueso, el brazo de palanca, el ángulo. Y todo eso influye en el movimiento resultante. Claro, explica por qué algunos músculos están diseñados para generar mucha fuerza, aunque muevan la palanca una distancia corta, mientras que otros están diseñados para producir movimientos amplios y rápidos, aunque la fuerza sea menor. El ejemplo clásico es el bíceps flexionando el codo. Además, es importante saber que casi ningún movimiento lo realiza un solo músculo aislado. Normalmente, hay músculos que realizan la acción principal, agonistas, y músculos que se oponen a ella, antagonistas, situados al otro lado de la articulación. ¿Y se contraen a la vez? A menudo sí, en un grado variable. Se llama coactivación. El sistema nervioso central la controla para estabilizar la articulación y suavizar el movimiento. La posición final de un brazo o una pierna depende del equilibrio de fuerzas entre los músculos agonistas y antagonistas que tiran de ella. Y hay que recordar que la fuerza que puede generar un músculo depende también de cuánto esté estirado o acortado en ese momento. Es todo un sistema coordinado. Para ir terminando, quizás una breve mención a alguna enfermedad muscular importante, como la distrofia muscular. Sí, es relevante. Las distrofias musculares son un grupo de enfermedades hereditarias. La característica común es que causan debilidad y degeneración progresiva de las fibras musculares. ¿Y el músculo se va reemplazando por otra cosa? Por tejido graso y tejido conectivo, colágeno, sí. La forma más común y grave es la distrofia muscular de Duchenne, o DMD. ¿Qué la causa? Es una enfermedad genética, ligada al cromosoma X, por lo que afecta principalmente a varones. La causa es una mutación en el gen que produce una proteína llamada distrofina. Distrofina. ¿Qué hace esa proteína? ¿Por qué es tan vital? La distrofina es una proteína estructural muy importante. Actúa como un nexo, un ancla, entre el citoesqueleto interno de la fibra muscular, los filamentos de actina, y un complejo de proteínas en la membrana celular, el sarcolema, que a su vez se conecta con la matriz extracelular fuera de la célula. O sea, conecta la maquinaria contráctil con el exterior. Exacto. Le da estabilidad mecánica a la membrana celular durante las contracciones. Cuando falta la distrofina o está defectuosa, como en la DMD, la membrana se vuelve frágil, se daña fácilmente con el estrés mecánico de la contracción. ¿Y eso qué provoca? Provoca varios problemas. La membrana se vuelve más permeable, sobre todo al calcio, lo que altera el funcionamiento celular. Se dificulta la reparación de esos daños en la membrana, y todo esto acaba llevando a la inflamación, la muerte de la fibra muscular, necrosis, y su reemplazo por grasa y fibrosis. La DMD causa debilidad muscular que empieza en la infancia temprana, progresa rápidamente y lamentablemente suele llevar a problemas respiratorios y cardíacos graves, con una esperanza de vida reducida a menudo antes de los 30 años. Hay formas más leves, como la distrofia de Becker, donde la distrofina está presente pero es anormal o en menor cantidad. ¿Hay cura? Por desgracia, todavía no hay una cura definitiva, pero el conocimiento detallado de la causa genética y molecular ha abierto muchas vías de investigación, incluyendo terapias génicas y celulares, que son muy prometedoras para el futuro. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, desde la estructura jerárquica, ¿no? Fibra, miofibrilla, sarcómero, hasta el detalle molecular de cómo la actina y la miosina interactúan, reguladas por el calcio y usando la energía del ATP. Sí, y cómo el músculo obtiene esa energía de distintas fuentes según la necesidad. Y también hemos visto su increíble capacidad de adaptación, la hipertrofia, la atrofia e incluso las consecuencias de cuando algo falla, como en la denervación o las distrofias. Es realmente una máquina biológica compleja y muy eficiente. La verdad es que sí, fascinante. Y me deja pensando, esta plasticidad del músculo, esta capacidad de adaptarse tanto al uso como al desuso,
no solo relevante para el deporte o la estética. Claro, es fundamental. Es la base biológica de la rehabilitación física después de una lesión, una cirugía, una enfermedad neurológica. El músculo responde a los estímulos que le damos. La pregunta que me surge es, ¿hasta qué punto podemos aprender a dirigir conscientemente esa plasticidad? Interesante. A dialogar mejor con nuestros músculos, digamos, para optimizar no solo el rendimiento deportivo, sino la recuperación funcional, la prevención de la sarcopenia asociada a la edad, la mejora de la salud metabólica. ¿Podríamos guiar esa adaptación de forma más personalizada y eficaz a lo largo de la vida? Es una excelente reflexión final. La potencialidad está ahí sin duda. Algo en qué pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración tan detallada del músculo esquelético.